Hi everybody, hello, how is everyone doing? ¿Cómo les va? Today we have class 75 y cerramos el día de hoy el tema de los adverbios. Y hoy toca hablar de los adverbios parte 3, porque como ustedes se han dado cuenta, los adverbios se dividen en muchos, en los adverbios de dirección, de lugar, de secuencia, de frecuencia, con los adverbios que hemos tocado anteriormente también. Lo hemos explicado, creo yo, bastante bien. Vamos a hablar acerca de ellos. Vamos a hablar primero de los de lugar. Ay, perdón. Uy, disculpen. Gajes del oficio. Me he emocionado por verlos a todos ustedes el día de aquí presentes. Perdonen. Muy bien. Decía lo siguiente. Nosotros utilizamos, en cuanto a los adverbios de lugar, vamos a hablar de los de place. Hablamos y tenemos un adverbio llamado here, que en inglés americano es here, por ejemplo. Y dice lo siguiente. Usamos here with the meaning, con el significado de in, or to this place, o a este lugar, the place where the speaker is. Cuando hablamos de here, hablamos de aquí, y hablamos con el significado de que es aquí, en el lugar donde está el hablante, la persona que emite esta palabra. Aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. ¿Has visto mi billetera? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Cuando el hablante habla de la localización de la persona que menciona la palabra aquí, en otras palabras. I've been living here for 3 years. Yo he estado viviendo aquí por 3 años, por ejemplo. Otro, come here, ven aquí. I want to speak to you. Quiero hablar contigo. Otro dice there, y hablamos de la palabra there, with the meaning. Vamos a tocar otro tema, disculpen ustedes. Esto es un tema, que es la palabra aquí, y vamos a tocar ahora otro tema, que es la palabra allí o allá, que es la palabra there. Y usamos there with the meaning in or that place, another place away from from where the speaker is. Cuando hablamos de allí, allá, hablamos de un lugar que está fuera del alcance, lejos de la persona que dice allí. ¿Dónde está mi billetera? Pues está allí, allá. ¿Dónde están mis llaves? Pues están allá, allí, señalando siempre, ¿verdad? Con el fin de decir que quien lo dice está lejos de lo que se apunta, por ejemplo. Por ejemplo, stay there, quédate allí. Tenemos la palabra there. I'll come and get you, yo vendré y pues te recogeré, por ejemplo. Otro, go and stand there, ve y quédate allí, por ejemplo. I'll take a picture, yo tomaré una foto of you, de ti, por ejemplo. We also use there, también usamos la palabra there, with the meaning in or to a place previously mentioned, para hablar acerca de un lugar previamente mencionado, por ejemplo. Yo puedo decir, I lived in France for a year. Yo viví en Francia por un año, por ejemplo. And I met a lot of friends while I was there. E hice muchísimos amigos mientras que yo estaba allí, allá, por ejemplo. Entonces, pues lo que ustedes pueden ver y percibir, dice, viví en Francia por un año y and I met a lot of friends while I was there. Y hice muchísimos amigos mientras yo estuve allí. Ese allí se refiere a Francia, por ejemplo. Y a menudo nosotros utilizamos la palabra over there, over here, and over there, que significa justo aquí y justo allá. Bueno, esto es una forma de hablar informal. Si tú quieres decir dónde están mis llaves y quieres responder aquí, pues simplemente dilas, aquí están. Pero muchas veces de forma informal la gente suele decir over here, justo aquí, over there, justo allá. Y eso es muy común, por ejemplo. Puedes decir come over here, ven justo aquí o aquí, and sit down, y siéntate, por ejemplo. Aquí tenemos otro uso de los adverbios que ya no habla de lugar, sino habla de dirección, que eso es lo que quiero mostrarles ahora. Dice, algunos adverbios comunes describen un lugar o un movimiento en una dirección en particular.
En este caso, por ejemplo, otro adverbio importante en el tema del inglés es la palabra abroad. La palabra abroad significa eso. In or to another country. Por ejemplo, ¿dónde está... no lo sé. ¿Dónde está Pepito? Oh, he's abroad. Él está fuera, él está lejos. Pero dando a entender que está en otro país. Eso es abroad. O te podrían preguntar, ¿te gustaría estudiar abroad? ¿Te gustaría estudiar en el extranjero, afuera de tu país? En otras palabras. Muy bien. La palabra ahead significa adelante, al frente, delante de, antes que, dependiendo de cómo quisieras, pues, manifestarlo o cual sea, pues, el propósito, porque hay muchas formas, muchos contextos en el cual nosotros podemos manifestar el ahead. Luego tenemos la palabra away, que significa lejos, away, she's away. ¿Dónde está María? Oh, she's away, está lejos. No especifica dónde, pero quiere decir que en su lugar de origen pues no está. La palabra back pues tiene muchos significados. En este caso back como adverbio puede significar muchas cosas. Puede significar que está atrás, habla de vuelta, por ejemplo. Por ejemplo, back to those years, años atrás en aquellos años, por ejemplo. Recuerdo aquellos años. Those years back then, en ese entonces, por ejemplo. La palabra downstairs habla acerca de bajo las escaleras. Es como tú vives en el tercer piso de un edificio, o en tu casa, que a lo mejor tiene pues 3 pisos, y tú puedas decir, ¿dónde está, no lo sé, el martillo, el desarmador? Oh, it's downstairs, está abajo. ¿Abajo de qué? De la escalera. O sea, quiere decir, baja la escalera para que la encuentres, en el piso continuo debajo, en otras palabras. Y upstairs, pues es lo contrario, es el piso continuo pero arriba. In, que está dentro de algo. Out, que está fuera, eso ya lo hemos visto antes. Muy bien. Inside, que es dentro de. Outside, que es fuera de una construcción en particular, lo menciona aquí, por ejemplo, in, outside, por ejemplo. Tienes también la palabra nearby, y nearby significa pues que está cerca. Por ejemplo, oh, yo vivo nearby your place, vivo cerca a tu casa, por ejemplo. Luego tengo la palabra forward. La palabra forward es mucho más formal, digámoslo así. Es como adelante, por ejemplo. Arriba, forward. Go forward, ve adelante, continúa. En otras palabras. La palabra backward es completamente lo opuesto a forward, por ejemplo. Y terminamos nosotros con la palabra sideways, por ejemplo. La palabra sideways es o bien aquí o bien allá, en la forma oblicua de algo. Muy bien, de lado, o podemos decir, de reojo, así. Aquí y allá, sideways. Estaba rodeado sideways, from right to left, for example. Tenemos algunos ejemplos aquí. Mary's abroad. Mary está fuera del país. But she's coming back soon. Pero está regresando pronto. Otro. She ran downstairs. Ella corrió al piso continuo de abajo. And opened the front door. Y abrió la puerta del frente. En otras palabras, la puerta principal. He walked out. Él salió. Saying that he couldn't stay. Diciendo que él no podía quedarse. Otro. The queue slowly moved forward. La palabra queue, esto que ves aquí, significa una fila, una cola, como cuando vas al banco y tienes que esperar a que todas las personas continuamente pues, puedan pasar. Eso es the queue, que lentamente se movió hacia adelante, eso quiere decir. Nota que nosotros usamos out con el significado de que no esté en casa, en el trabajo, etc. Para la parte de un día o un día. Cuando nosotros decimos, oh, she's out. ¿Está María en casa? No, mira, qué curioso. She's out, se fue a trabajar. Hoy que no se trabaja, pues ella tuvo que ir a trabajar. She's out. Es como que por parte del día, she's out. Y va a regresar durante el día. Es como que está fuera por un momento. Pero cuando nosotros decimos away, she's away, que significa también fuera, pues habla de un tiempo más prolongado. Habla realmente de que ella ha viajado, que ella está en otro país, a lo mejor en otra ciudad, o de vacaciones, qué sé yo, pero que va a volver luego. Eso es lo que quiere decir esencialmente la palabra away, con el significado de que no está en casa o en el trabajo por más de un día.
Por ejemplo, Mr. Butler is out at the moment. El señor Butler está fuera en este momento. He'll be back at around 12 o'clock. Y él estará de regreso más o menos al mediodía. O puedes decir, Mr. Butler is away this week. Que el señor Butler está fuera esta semana. He is at 3-day conference. Y él está en una conferencia de 3 días. Y que pues no estará esta semana. Es lo que quiere decir. Very good. Aquí tenemos algunas palabrillas más, porque ya hablaríamos acerca de la secuencia. Muy bien, ya hemos tocado el tema del lugar, el tema de dirección y ahora corresponde a la secuencia. Dice así. We often use these adverbial phrases when we give someone direction to a place. Cuando nosotros... Oh, perdón, la secuencia todavía está aquí. Me equivoqué. Aquí todavía está la secuencia. Seguimos todavía con los de dirección. Cuando nosotros queremos dar a una persona una dirección de un lugar, pues usamos los siguientes adverbios que pues son bastante conocidos. Cuando nosotros hablamos de la palabra straight on, por ejemplo, straight on, es como cuando te encuentras a un turista y te pregunta, ¿dónde queda, no sé, la estación del bus? Y tú le dices, mire, usted camine straight on, camine de frente, camine recto, y va a encontrar lo que está buscando. O puede decir straight ahead, que es lo mismo en este contexto. Recto, de frente, derecho, sin voltear, es lo que quiere decir. Turn left, ya saben qué es, voltear a la izquierda. Turn right, voltear a la derecha. Son estos adverbios muy usados. On the left, a la derecha. A la izquierda. On the right, a la derecha. Para indicar dónde está algo. To the left, a la izquierda, to the right, a la derecha, cuando tú estás en movimiento. Esto es muy interesante, simplemente pues para decir que está derecha-izquierda, o puedes decir on the left, on the right, o to the left, to the right, mientras estés en movimiento, o simplemente cuando dices algo, cuando lo mencionas, cuando dices dónde está algo. Señores, a la derecha tenemos la Estatua de la Libertad, a la izquierda tenemos el Museo de Historia Natural, etc. En cambio, para el movimiento, voltea a la derecha, voltea a la izquierda. Es diferente. Por ejemplo, go straight on, ve recto, de frente. When you come to the traffic lights, cuando tú llegues a al semáforo donde cambian las luces, pues para que pasen los autos, ¿no? En la pista. Turn right, voltea a la derecha. The first road on the left. Y la primera vía, carretera a la izquierda is the one you want. Es la que tú quieres, por ejemplo. Finalmente tenemos los que hablan de secuencia. Dice así. When we talk about a number, cuando nosotros hablamos acerca de un número de acciones or events o eventos that happen one after the other, que suceden uno tras otro, por ejemplo, lo que están aquí, we can indicate, podemos indicar the order with these adverbs and adverbial phrases. El orden de estos adverbios y las frases de adverbios. Por ejemplo, la palabra first es primero. Firstly, primeramente, en primer lugar. Puedes decir first of all, primero que todo. Secondly, en segundo lugar, por ejemplo. Thirdly, en tercer lugar, así sucesivamente. Lastly, finalmente, o en último lugar. Finally, finalmente, y para las secuencias utilizamos estas palabras, estos conectores también. En lugar de decir secondly, thirdly, we often use the adverbs and adverbial phrases to link actions or events in a sequence. Para evitar decir en una oración, primeramente pasó eso, segundamente pasó y terceramente pues suena muy mal, ¿no? Para evitar eso, lo que dice aquí, nosotros usamos adverbios, frases adverbiales, para unir, hacerle un link a las acciones o eventos en una secuencia. Por ejemplo, la palabra then es una palabra que quiere decir entonces. Es como que y ocurrió entonces, algo así. Next, que significa después. Afterwards, después, más tarde. After, luego. After that, luego que, por ejemplo. Y dice así. To make this dish, para hacer este platillo, firstly, primeramente, you chop some tomatoes. Chop, ¿no? Chop, 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 chop some tomatoes. Then, luego, you get some garlic. Tú consigues algo de... O, no sé, tienes algo de... Garlic es el ajo, por ejemplo.
Puedes también decir, first of all, primero que todo, I went to Paris. Yo fui a París. After that, después de eso, I spent some time in Switzerland. Yo pasé algo de tiempo pues en Switzerland, Suiza. Then I traveled, luego yo viajé round Germany, alrededor de Alemania. And finally, finalmente, I went to Holland. Yo fui a Holanda, por ejemplo. Muy bien. Y de esta forma, pues nosotros entendemos lo siguiente. Entendemos nosotros que hay una secuencia que funciona muy bien en lugar de solamente decir primeramente, segundamente, terceramente, tercer lugar, etc. Y ahora vamos a la práctica. Yo creo que sí, le va a salir muy bien, estimados. Ya, yo creo que sí. Dice así. Complete the sentences with the correct adverb in brackets. Completa las oraciones con el adverbio correcto que está en los paréntesis, por ejemplo. Number 1, dice así. We had to wait. Nosotros tuvimos que esperar. Out o outside. Tuvimos que esperar afuera. ¿Cómo será? Out? No. Outside. Very good. We had to wait outside. Tuvimos que esperar afuera until the club opened. Hasta que el club abra. Number 2. I'm going. ¿Qué opinan? I'm going out. I'm going away. I'm going out. I'm going away. Now. And I'll be back in about an hour. Y yo estaré de regreso alrededor de una hora, por ejemplo. Entonces, I'm going, number 2, I'm going out. No puede ser away porque dijimos que away es por un tiempo más prolongado. And I'll be back about an hour, ¿no? Y estaré de regreso más o menos en una hora. Number 3. Fortunately, there was a hospital. Afortunadamente, hubo un hospital. Nearby, sideways. What do you think? Había un hospital cerca, por lo tanto, nearby. There was a hospital nearby. Number 4. I went, yo fui. I went what? I went y luego pongo upstairs or downstairs and looked for the bathroom. Bueno, en realidad aquí la palabra correcta es upstairs, no es upstairs. La palabra es upstairs. Yo subí las escaleras, es lo que quiere decir, y busqué el sanitario, el tocador, el baño, etc. Number 5, dice así. The queue of traffic slowly moved. Esa línea, esa cola, en Perú le decimos cola, línea, esa fila donde estás esperando, del tráfico, dice aquí, lentamente se movió forwards or out. ¿Qué opinan? Forwards or out. Exactamente. La palabra sería forwards. Very good. Se movió hacia adelante, lo que quiere decir. Number 6. We're going sería out or away. We're going out or away. Pues la palabra correcta sería for the weekend. Si es para el fin de semana, pues es away. We're going away for the weekend. Por el fin de semana. Good. Number 7. Dice así. George has gone. George se ha ido. Out or away until the end of the week. Hasta el final de la semana. Por ejemplo. Entonces, George has gone away. Porque se va a ir toda la semana. Until the end of the week. Y finalmente tenemos nosotros la palabra away or abroad. Would you like to live? ¿Te gustaría vivir away por unos días? No. Abroad. En otras palabras, pues, lejos, en otro país. Would you like to live abroad? ¿Te gustaría vivir fuera, por ejemplo? Muy bien, fantástico. Fantástico. Pues nada, miren, esto lo pueden hacer ustedes a modo de tarea, que es muy poquito. Y nos lo envían, por favor, como siempre, nos lo envían al Messenger y nosotros con mucho gusto les brindamos las respuestas para que puedan ver dónde se requiere de mayor mejoría y donde ustedes pueden también preguntarnos si hay alguna duda al respecto. Alright, lovely. This is the end of the lesson, es el final de la clase. Thank you very much. Mi nombre es Jesús Miguel. Con todo gusto poder ayudarles en el curso de inglés.
Y no se olviden de suscribirse a nuestros canales de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y compartir la clase para que muchas más personas de esa manera pues puedan beneficiarse con el curso de inglés. Thanks very much. Nos vemos la siguiente clase. Thank you. Bye bye.